Bueno, queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar y ahora vamos directamente solamente a trabajar alrededor del trabajo práctico uno, como para poder comenzar a precalentar los motores y empezar a pensar las consignas. Si bien las actividades propuestas en este periodo de clase son optativas, pero me gustaría que ustedes empiecen a interactuar en el Classroom. Les repito de qué forma. Ustedes entran al Classroom y en el área que se llama tablón, ustedes bajan, se posicionan en la clase 3 y ahí tienen un montón de formas de comunicación. Pueden subir sus respuestas o sus preguntas, o sus consultas o sus ideas, en añadir un comentario de la clase. En este espacio todos los compañeros y yo lo veo, o añadirlo a través de un archivo que puede ser un punto doc, y ahí también tenemos un área yo tengo un área de devolución del trabajo a través de comentarios o por comentarios privados también. Ahí lo leo solamente yo. Pero sería bueno que ya empecemos a interactuar como para que podamos comenzar a desarrollar, digamos, los contenidos de las distintas clases. También tienen, si quieren usar el espacio de la clase 2 también, clase 2 o clase 3 no hay problema, las estructuras son las mismas, y pueden estar subiendo las actividades. Bien, en cuanto a esto, nos había convocado directamente, nos había convocado el trabajo práctico uno. Recuerden que este es la consigna del trabajo práctico uno, que se lo descargan en el blog del espacio. Del lado derecho, siguen bajando del lado derecho, trabajo práctico uno, y tienen todos los recursos. Bien. La consigna 3 dice: construye 4 preguntas problema alrededor del tema social que plantea Pizarro aplicada al campo de la educación. ¿Cuál es el problema social que plantea Pizarro? Bueno, es el tema de la vulnerabilidad social. Fíjense que Pizarro, en su texto, primero hay una introducción. Primero está el índice, pero primero hay como un resumen, e inmediatamente hay una introducción, que eso lo pueden obviar. ¿Y qué hace Pizarro primero? Primero les da una definición de lo que es vulnerabilidad, y él se posiciona frente a un enfoque de vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos Valles propone que el investigador se enfoque en alguna teoría o se posicione desde una teoría para analizar el dato? Bueno, por eso es tan importante este texto, porque él se va a posicionar con respecto al tema de la vulnerabilidad desde ciertos autores que lo tienen que leer, ¿sí? Entonces, él, a partir de ciertos autores, va posicionándose y explicando qué es para él vulnerabilidad. Recuerden que todas estas decisiones de definir vulnerabilidad y desde qué marco teórico corresponde al paso 3 de Sampieri, que es el marco teórico de nuestra investigación, o las decisiones de diseño 1 en Valles, ¿sí? Y ahí, Pizarro, ¿qué hace? Define lo que es vulnerabilidad social, le da una definición. ¿Es la única? No, hay muchas, pero Pizarro, ¿qué hace? Elige una. En las investigaciones ocurre lo mismo. Cuando yo quiero, dentro de mi pregunta problema, hay conceptos, en el marco teórico yo los tengo que definir. ¿Hay muchas formas de definirlos? Sí, pero yo como investigador o como investigadora elijo una definición.
me posiciono teóricamente frente a ese concepto. Entonces, él define lo que es vulnerabilidad social. La define, cita autores, ¿eh? Y a continuación les da la dimensión. ¿Qué es la dimensión? ¿En qué área disciplinar se está desarrollando ese concepto? En este caso le interesa la dimensión del trabajo. A nosotros nos interesa la dimensión educativa o institucional. ¿Está bien? Entonces, en el trabajo de Pizarro van a encontrar que la vulnerabilidad social él la lleva a la dimensión del trabajo. El trabajo práctico 1 los va a empujar a ustedes a que lleven el concepto de vulnerabilidad social hacia la dimensión educativa. Volvemos a las consignas. Entonces, ustedes tienen que construir 4 preguntas problema alrededor del tema social que plantea Pizarro, que es la vulnerabilidad social. Entonces, definen 4 preguntas. De esas 4 preguntas, eligen una, dice la consigna 4. Y en la pregunta explica si esta pregunta problema elegida es de interés para un cientista de la educación. Es decir, lo que te está preguntando es si la pregunta problema que elegiste en el punto 4 está dentro de la dimensión educativa. ¿Está bien? Les voy a dar un ejemplo. No pueden utilizar este ejemplo. Si el concepto que a mí me interesa es vulnerabilidad social, mi pregunta problema, yo estoy trabajando en una institución y me pregunto, ¿cómo incide la vulnerabilidad social en el rendimiento de los estudiantes del primer año de la institución en donde yo trabajo? ¿Sí? Vamos de vuelta. Si el concepto central que yo estoy trabajando, el tema central es la vulnerabilidad social, ¿sí? ¿Cómo influye la vulnerabilidad social en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la institución que es la institución donde trabajo? ¿Está bien? Esa es una pregunta, problema. Me hago 4 preguntas, problema. De esas preguntas elijo una. Entonces, ¿es el interés para un cientista de la educación? En el ejemplo que yo les di, sí, porque yo estoy investigando cómo la vulnerabilidad social está influenciando en el rendimiento académico en una institución educativa, por lo cual está dentro de la dimensión educativa. Van a ver que Pizarro trabaja dentro de la dimensión del mundo del trabajo en general, de las empresas más que nada. ¿Está bien? Entonces, después vamos a definir bien, porque mi pregunta problema, el ejemplo que yo le di es muy general, ¿sí? Es decir, cómo la vulnerabilidad social influye en el desarrollo, desempeño académico de los estudiantes de primer año en la institución en donde yo me desempeño. Cuando yo vaya al contexto relevante, ese contexto relevante voy a tener que hacer un recorte. Primero, ¿qué aspecto de la vulnerabilidad social y qué aspecto del rendimiento académico? Ahí se empieza a complejizar, ¿no? Pero me interesa que estén trabajando esto. Entonces, la propuesta es, me interesaría muchísimo, si es posible dentro de sus tiempos, suban las consignas 3, 4, 5 y 6 para ir pensándolas juntos y vayan pensando contexto relevante, ¿sí? Y la accesibilidad y heterogeneidad del problema elegido. Pero pensando. Así lo vamos profundizando en la clase número 4. ¿Le parece bien? Entonces espero sus devoluciones. Seguimos en contacto, ya sea vía WhatsApp o vía todos los medios de comunicación que tenemos en el Classroom. Que tengan una buena semana. Chau, chau.